¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de cuándo ustedes estén escuchando esta conversación. Lo importante es que son conversaciones que son atemporales desde el punto de vista de las ganas que uno tiene de llegar a otras personas. No importa cuándo se hagan, lo importante es cómo las reciba quien la escucha. Hace un año, en otro tórrido enero de este Chile, estábamos conversando, y por lo menos yo tuve la oportunidad por primera vez de conversar junto a la gran escritora española Julia Navarro. Entonces, a fines del año 2021, ella venía de presentar allá en España su última novela De ninguna parte. Y nosotros tuvimos la oportunidad en lo que era la primera versión de la Feria Internacional del Bío Bío, de esta feria del libro naciente, llena de ganas de tener voces diferentes. Bueno, era la oportunidad para presentar este libro. La vida quiso que nuevamente conversara con ella en marzo del 22 y después ella vino a presentar a fines del año que recién terminamos, el año 2022, acá en Chile, con un éxito de público y en un marco maravilloso, su última novela. Por cierto que nosotros tenemos la oportunidad de hablar de esa novela y también de otras cosas que siempre son interesantes conversar con Julia Navarro, quien ha venido mucho a Chile. Vamos a partir justamente preguntándole a propósito de sus variadas visitas a Chile, tanto como sus propias obras, que parece que cada una de esas novelas ha tenido la oportunidad de venir a presentarla al público chileno. Muy bienvenida, Julia Navarro, acá a esta segunda versión de la Feria Internacional del Libro del Bío Bío. ¿Cómo estás? Pues estoy muy contenta de estar con vosotros, Vivian, y sobre todo lo que tengo es la esperanza de que en alguna ocasión pueda estar allí de forma presencial, porque es verdad que las nuevas tecnologías nos permiten estar en muchos sitios a la vez, pero yo creo que el contacto humano, el mirar a alguien a los ojos, el poder conversar frente a frente, eso no hay ninguna pantalla que lo pueda superar. Estaba escuchando la bella conversación, muy, muy bonita, desde el punto de vista del trabajo que hizo Paula Escobar cuando presentó tu novela Sí, acá en fue, Chile, maravillosa, fue espléndida, fantástico, sí. con un marco de público tan grande, y tú lo que decías era eso, que la pandemia a ti te había como dejado seca. Hay una palabra muy literaria a propósito de esa seca, de cuando no tienes ya la inspiración para poder seguir escribiendo, que estabas muy necesitada de los otros. Y cuando uno piensa, bueno, cuando uno entrevista a tanto escritor, siempre el escritor como quiere estar solo ahí en su cueva, aislado del mundo para poder dedicarse a la escritura. Y en cambio tú sacando a tu perro todo el rato para poder encontrarse con alguien en el periodo de confinamiento. Imagínate si te hubiese tocado en Chile con más de 500 días. Bueno, nosotros estuvimos muchos meses confinados. Es verdad que muchos escritores aprovecharon la pandemia para trabajar más y que hay muchas formas diferentes de trabajar porque todos somos diferentes. Lo que pasa es que yo soy una escritora que cuenta la vida, que cuenta a los demás y por tanto, para contar a los demás, necesito estar con los demás, necesito Mm. nutrirme de sus historias, de sus experiencias, de la relación que yo establezco, de las historias que escucho. Y por tanto, a mí me costó muchísimo estar confinada tantos meses que lógicamente no había otra opción, ¿no? Porque Mm. el COVID llegó de una forma tan brutal, nadie sabía cómo combatirlo y parecía que en este primer momento la única manera de intentar cortar los contagios era que todos nos quedáramos en casa. Yo me quedé en casa, pero se, lo confesaba a Paula, ¿no? Yo me escapaba con la excusa de mi perro, de Argos, pues salía a la calle, pero tenía una sensación de desolación absoluta, porque no había nadie, porque no había vida, parecía que la vida se había parado. De hecho, yo siempre decía, yo quiero que me devuelvan mi vida allá donde la dejé el día que tuvimos todos que confinar. Mm. Me,
Me pregunto si de repente alguna vez cuando tú estás escribiendo sientes esa misma soledad. ¿A quién le estoy escribiendo? ¿Están allí esos lectores? ¿Estoy escribiendo para otros? A propósito de No esa lo imagen, ¿no? Como pienso. un poco apocalíptica de la soledad y de esas ciudades No, pero deshabitadas. fíjate, Vivian, que yo cuando escribo no pienso en los Mm. lectores. Mentiría si lo dijera. No, yo pienso en una historia que quiero contar. Y una vez que la he contado es cuando la quiero compartir. Pero cuando estoy escribiendo no pienso en los lectores, porque además yo creo que si pensara en los lectores me preocuparía. Me preocuparía decir, ¿les va a gustar? ¿No les va a gustar? Mm. Y entonces estaría, no escribiría con espontaneidad, no escribiría la historia que quiero escribir en cada momento, no estaría demasiado pendiente de gustará o no gustará. Y entonces yo creo que eso sería hacerme trampa a mí misma, pero también estaría haciendo trampa a los lectores. Así que mientras escribo, no pienso en los lectores. Pienso en ellos el día que pongo la palabra fin. O ni siquiera ese día, más bien el día en que los libros llegan a las mesas de las librerías y es la hora cero, la hora de la verdad, la hora en que los lectores van a juzgar tu trabajo y van a decir si te dan el visto bueno o no te lo dan. Mm. Em, el año 2022 nos trajo una guerra inesperada, sobre todo para ustedes los europeos, que la tienen allí, ¿no? La tienen Sí, no solamente cerca desde el punto de vista físico, sino que es porque, bueno, los refugiados están llegando a sus países vecinos, de modo que es algo muy cercano. Y pensaba, se habla siempre de que las guerras hoy día son de choque de civilizaciones o choque de culturas. Civilizaciones como lo dijo Huntington, ¿no? Pero esta guerra deja por el suelo esa teoría, ¿no? O sea, acá estamos hablando de ucranianos con rusos que prácticamente, bueno, son lo mismo. Sí, sí, tienen la misma religión, y sin embargo allí están en esa guerra. Y yo creo que es muy difícil imaginar que iba a durar, o era imposible imaginar que iba a durar tanto. Pensamos, y tanto Putin, yo creo, sobre todo pensaba que iba a ser una guerra así de impacto rápido. Y aquí estamos con esa guerra. ¿Cómo te tiene a ti? ¿Cómo estás escribiendo? ¿Cómo te acomodas a esta realidad con una guerra que te está aquí soplando en el oído? sabes, Vivian, es verdad que nosotros tenemos una guerra, los europeos, en el corazón de Europa. Pero me parece muy injusto que solamente cuando algo lo tenemos cerca y nos afecta directamente, nos preocupemos. No, yo tengo una mirada un poco más amplia. A mí me importa el sufrimiento de las personas que están en esta guerra y en otras guerras, en otros continentes, en otros lugares. Lo contrario sería muy egoísta, ¿no? Estoy preocupada por esto porque esta guerra está llevando a cabo en el continente europeo, que es donde yo vivo. Bueno, pero ¿qué pasa con esas guerras que se eternizan en África? ¿Qué pasa con esos campos de refugiados que hay repartidos a lo largo y ancho del mundo? Porque eh, yo puedo sentir, y lo siento muchísimo, toda ese éxodo de ucranianos que tienen que huir de sus casas, tienen que huir huyendo de la guerra y intentando salvar a sus hijos, intentando salvar a sus familias. Pero es que hay otros lugares donde la gente también se tiene que marchar, huyendo de la violencia, huyendo de la miseria, para salvar a sus familias, ¿no? En 2021 eran los refugiados afganos, ahora son los refugiados ucranianos. Bueno, yo quiero decir que a mí me afectan todos por igual, Mm. porque yo siempre tiendo a ponerme en la piel de los otros. Si no te pones en la piel de los otros, es muy complicado realmente eh, entender lo que está pasando y entender por lo que están pasando los otros. Entonces, es verdad, tenemos una guerra en el corazón de Europa, pero eh, yo no quiero que esa guerra me afecte más porque es en el corazón de Europa
y me dejen de afectar otras guerras que están llevándose a cabo en otros lugares del mundo. Es profundamente humanista tu respuesta. Sin embargo, la cruda realidad nos dice que pareciera que nosotros seguimos la vida igual, o tenemos que seguirla igual, eh, a pesar del sufrimiento de, claro, uno está en la guerra, pero las guerras son de distintas maneras. Es decir, en el narco, no estoy diciendo en México, que ya es lo más evidente que hay, acá en Chile mismo, cómo vemos que hay guerrilla del narco con las policías o entre ellos, y eso está pasando acá, pero sin embargo nosotros todos seguimos viviendo. Tú dices que haces novelas no históricas, sino que novelas para reflexionar. Eh, me pregunto, a propósito de esos lectores, ¿no? Eh, si de repente sientes, te abates el hecho de, de, de meterte en esa piel, porque es muy doloroso ponerte en la piel de los que sufren, como también ponerte en la piel de esos canallas, ¿no? A propósito de ese libro de la historia de un canalla. Eh, es, es decir, siempre es doloroso. ¿Y qué Yo pasa? creo, Que tenemos yo los mismos problemas y seguimos en esta senda de la violencia, del machismo, de una mirada tan dicotómica de la realidad, Julia Navarro. Bueno, todos podemos hacer juicios rápidos, ¿no? Y creo que todos los seres humanos tenemos claro lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que no lo es. Lo que pasa es que yo siempre quiero dar un paso más allá y quiero entender los porqués. ¿Por qué suceden las cosas? Porque las cosas siempre tienen un porqué. Ese porqué no significa que sea una justificación, sino una explicación. De ninguna parte, que es mi última novela, yo hablo del problema del terrorismo islámico. Eh, no para justificarlo, porque nunca justificaría el terrorismo en nombre de ninguna idea, de ninguna causa. Jamás justificaré la violencia, pero sí intento entender por qué es lo que desencadena esa violencia. Y para mí fue un proceso muy complicado, ¿no? Porque tenía que meterme en la piel de un terrorista, tenía que meterme en la piel de un chico que cuando era niño, cuando era adolescente, soñaba con ser ingeniero. Sin embargo, termina siendo un terrorista. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede para que su vida se convierta realmente en un infierno y sobre todo convierta la vida de los demás en muchos infiernos? Entonces, lo que intento es siempre buscar entender el porqué de las cosas que suceden, no para justificarlas, jamás para justificarlas, pero sí para intentar entender cuál es el detonante para que algo suceda. Porque si no intentamos entender el porqué, nunca vamos a poder afrontar los problemas y mucho menos resolverlos. Abir y Jacob, o Jacob, son estos dos Personajes. protagonistas, sí, sí, de ninguna parte. Vamos a Afganistán. Me gustaría saber, porque no todos los periodistas tenemos la oportunidad de poder ir ahí estar en el frente del conflicto. ¿Cómo viviste tú Afganistán como para quedarte? ¿Qué es lo que te impactó? ¿Qué imágenes se te vienen cuando yo te digo Afganistán hoy día, que es el año 2023? Yo no estuve en Afganistán cuando llegaron los talibanes, ¿no? Pero ¿qué es lo que estaba clarísimo? Eh, en un momento determinado se invade Afganistán supuestamente para acabar con los talibanes y abrir un espacio a la democracia. De alguna manera es verdad que la presencia occidental durante los últimos años en Afganistán permitieron, sobre todo para la causa de las mujeres, que las niñas pudieran ir a los colegios, las jóvenes pudieran ir a la universidad, que hubiera una cierta apertura en cuanto a las costumbres que maniatan a las mujeres. Pero luego un día Estados Unidos decide que sus intereses ya no están en Afganistán y decide marcharse. Y entonces se abandona a todas aquellas personas. A mí me duele especialmente ese grito desesperado de tantas y tantas mujeres que se han quedado otra vez atrapadas allí, de tantas mujeres que dicen, oiga, pero nos han abandonado.
Los talibanes llegan a Kabul como si fueran de excursión, no dieron ni un solo tiro. Me parece vergonzoso el papel que jugó Estados Unidos y que jugaron sus aliados occidentales en todo el conflicto de Afganistán. Les hemos abandonado o les han abandonado los que tomaron esta decisión. Hoy la situación de las mujeres en Afganistán es realmente dramática. Las han vuelto a encerrar en sus casas, las han vuelto a encerrar en esos velos que no solamente son físicos, son también psicológicos, es decir, las han vuelto a convertirlas en seres absolutamente invisibles. Ha pasado hace 2 años, pero ese conflicto ya no está de actualidad. Ahora estamos en otra guerra. Y cuando pase otra cosa, empezaremos a olvidarnos de los refugiados de esta última guerra y nos olvidaremos del dolor, del inmenso dolor que están en estos momentos teniendo que arrostrar los ucranianos. Entonces, yo lo que aspiraría es a un mundo en el que tuviéramos el tiempo para realmente preocuparnos y no desocuparnos de lo que es importante. No dejar que, ahora hay otra cosa y esto ya paso página. A mí todos los días me llegan noticias, WhatsApp, de la situación de las mujeres en Afganistán. Entonces, hace 2 años eso era noticia, hoy ya no. Entonces, algo deberíamos reflexionar como sociedad. La posibilidad de ir a esos territorios abre, ¿no? En quienes vamos, nos abre a otro tipo de experiencias. Tuve la oportunidad de estar a propósito de lo que tú dices, la manera como Estados Unidos ingresó y luego sale de ese territorio de Afganistán, es idéntica a lo que hizo Inglaterra bueno, con Palestina, ¿no? Que se van y hoy día tenemos bueno, un conflicto que sigue ahí, como que hubiese estado siempre, pero no era así. Y tuve la oportunidad de estar a fines de octubre en Palestina, justamente, también en Israel, y, y la verdad es que eh, lo que yo vi ahí, o lo que sentí, fue un pesimismo tremendo. Yo pensé, esto no tiene solución. Pues Sin tiene que embargo, tener solución, Vivian, tiene que tener es que, solución. exacto, quería Porque apelar a eso porque tú eres muy optimista, sí, sí. no, es que tiene que tener solución. Es que no solamente los responsables políticos de ambos lados tienen una responsabilidad, también la sociedad de uno y otro lado tiene una responsabilidad. O sea, no se pueden seguir viviendo de espaldas los unos a los otros, no se pueden seguir matando. Tienen que aprender a vivir juntos. Nadie les pide que sean amigos, nadie les pide que se quieran muchísimo, pero tienen que aprender a vivir juntos. Porque si yo viviera allí, no querría que a mi hijo un día me llamen por teléfono y me digan que lo han matado. Fuera una madre palestina o una madre judía, no querría que eso me pasara. Entonces, tienen que aprender a vivir juntos y no hay una paz en la que nadie pueda ganar por goleada. Tiene que ser una paz, porque decir lo contrario es engañarse y seguir perpetuando el problema. Tiene que ser una paz en la que ninguna de las dos partes estén satisfechos. Fíjate lo que estoy diciendo. Sí, 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 claramente, porque hay que ceder, no se trata, no puede ser una paz O sea, tienen que impuesta. levantarse ambas partes de la mesa de la negociación diciendo, es que me he dejado muchas cosas, pero las dos partes se tienen que dejar muchas cosas, porque hay un bien que es superior, que es el bien de la paz y el bien de que sus hijos puedan vivir, tengan un futuro. Ahora no tienen ningún futuro, pero en ninguno de los dos lados, porque solamente a veces vemos, no hay futuro en el lado palestino.
pero tampoco hay futuro cuando unos jóvenes tienen que estar 3 años haciendo el servicio militar, cuando también de repente se encuentran que tienen unos enemigos que no saben por qué son sus enemigos, pero que ya han nacido con unos enemigos puestos. Es decir, tienen que recobrar la normalidad y para recobrar la normalidad tienen que aprender a vivir juntos. No digo a quererse ni a ser amigos, a vivir juntos. Es como cuando uno vive en un bloque en que hay muchos vecinos, muchas casas. Bueno, el del quinto te cae fatal, el del tercero es que le pondrías la zancadilla, el del cuarto, pero tienes que aprender a vivir con ellos porque ocupáis el mismo edificio. Y ni ellos se van a ir, ni tú tampoco. Luego, o hay un pacto de convivencia o estáis condenados simplemente a perpetuar la falta de esperanza, la miseria. Estás condenando el futuro de los jóvenes de hoy. Como que pensamos que estos problemas son en esos lugares, ¿no? Y sin embargo, cuando entendemos que el verdadero hogar es la tierra, ¿no? Desde el punto de vista de una mirada ecológica, eso es decir, puede que no nos guste el que nos haya tocado al lado, o el país, o pero ¿Qué le vamos a hacer? este es nuestro hogar. Fíjate que yo quedé muy impactada y quería preguntártelo, no quiero caer en la frivolidad, sino que a mí me llamó la atención de cómo puede ser decodificado desde la escritura, desde el periodismo. Veíamos o sabemos, digamos, que la última biografía, la biografía del príncipe Harry dice a propósito de Afganistán que él habría matado 25 afganos. Por supuesto, los talibanes inmediatamente salieron y dijeron, uy, qué casualidad, en esa época nosotros no tenemos bajas, así que lo que usted mató fueron civiles. Bueno, una respuesta bastante inteligente como para dejar, digamos, y ponerle un explosivo, lanzarle la bomba de vuelta. Me gustaría saber tu mirada de eso, porque ya es como la complicación misma, ¿no? Así que No me como que interesa nada de lo que dice un niño absolutamente privilegiado y mimado, que se está forrando, está ganando muchísimo dinero a cuenta de contar pues las partes oscuras que pueda tener su familia. No me interesa nada de lo que dice. Me parece, es que no me interesa, o sea, yo ni voy a leer su biografía, no me interesa nada la biografía de un niño mimado rico que lo ha tenido absolutamente todo y que no tiene nada que contar, absolutamente nada. esa piel no te interesa, ponerte debajo de esa piel y poder contar de repente, No, porque no, es que no me interesa, o sea, nada. no me interesa. O sea, me parece que es una persona que está ganando muchísimo dinero a cuenta, pero gana dinero a costa de ser quien es. Y entonces, presumir de he matado a, me parece algo terrible, ¿no? Porque si un soldado en un conflicto bélico se ve, tiene que matar, no es algo para presumir ni para ponerse la medalla, es que he matado. Oiga, quitar la vida a los demás, aunque sean sus enemigos, no es una frivolidad, no es para que usted salga como presumiendo de yo estuve allí y estuve matando. Bueno, yo creo que los soldados de verdad de esas cosas no presumen. Te lo preguntaba justamente por eso, ¿no? Tú hablas de las mujeres, el rol que tenemos que tener las mujeres en el mundo de hoy. Yo creo que lo que hace mucha falta es que hablemos más las mujeres y tengamos la posibilidad de poder dialogar en el poder sobre estas cosas, sobre la guerra, sobre el cómo convivir con los otros, con la diferencia. Y me interesa el hoy día, ¿qué mujeres a ti te están inspirando? Porque, bueno, tenemos a mujeres maravillosas que hemos leído en tus novelas. Me voy, por ejemplo, a La Hermandad de la Sábana Santa con Ana Jiménez, que me encantaba, bueno, periodista, eh, con Amelia Garayoa, ¿no? En Dime quién soy, una mujer que pareciera, bueno, en ella tú pones ahí todas las contradicciones del siglo XX, lo que fue el comunismo y de qué manera se da vuelta y los deja desnudos, sin esa ideología, pero claro, con toda la esperanza de haber tenido un mundo
mundo más justo. Pienso en Noura o en Mariona, acá de ninguna parte, donde también vas a mujeres que nos están diciendo cosas, mientras los hombres están en sus guerras, las mujeres están diciendo otras cosas. Todas estamos diciendo cosas, ¿no? Eh, Vamos a ver, a mí me inspiran las mujeres que todos los días se levantan y tienen que sacar a una familia adelante, que tienen que van a trabajar y por supuesto no se pueden permitir de fallar en su trabajo porque tienen una familia, ¿no? Durante muchísimos siglos o sobre todo en el último siglo, a partir del siglo XX, que es cuando las mujeres nos incorporamos de forma masiva al mundo del trabajo. Ellos se levantaban por la mañana, se iban a trabajar y su mundo era su trabajo. Nosotras nos levantamos, nos vamos a trabajar, pero seguimos pendientes de si hay leche en la nevera, si el niño tiene que ir al dentista, si hay reunión de padres en el colegio y todo eso nosotras somos capaces de hacer muchas cosas a la vez, mientras que ellos siempre se han centrado en su carrera profesional o en su trabajo, sea el trabajo que sea, más importante, menos importante, más, no sé. Y sin embargo, nosotras seguimos haciéndolo. Ese problema todavía no está resuelto socialmente. Nosotras sigue recayendo lo que es el soporte de la familia. Y bueno, es así y es así, pero sí que necesitamos que la sociedad, cambiar algunas pautas de la sociedad para que realmente compaginar la vida profesional con la vida familiar no sea una carrera de obstáculos como lo es hoy para muchas mujeres, ¿no? Sobre todo para mujeres que no tienen una situación económica que les permita que alguien les cubra la espalda por detrás, mientras ellas se van a trabajar, que haya alguien detrás que le cubra la espalda y que se ocupe de que los niños tienen que merendar. Y eso todavía es algo que no ha resuelto. Tenemos todavía que cambiar mentalidades no solamente de hombres, sino también de mujeres. Tenemos que seguir dando esa batalla por la igualdad, pero para que la igualdad realmente exista y sea plena, la sociedad hay que cambiar algunas de las reglas de la sociedad. Em, Pienso en el título del libro de Almudena Grandes, estos modelos de mujer. Tú no leía una columna que escribiste a propósito de la muerte de esta gran escritora española que también hizo de la propia historia de España un Sí. compromiso, ¿no? Por la libertad de hablar sobre, sobre los silenciados, ¿no? Y pensaba en esos modelos de mujer o en esas mujeres que a quienes les has rendido un tributo en clave o un homenaje a través de alguno de tus personajes, si es que nos puedes desclasificar en algunos de tus libros, si es que, porque yo sé que hay mujeres muy importantes que son las mujeres de tu casa, ¿no? Con las que tú te formaste. Ellas fueron para ti los pilares. Pero ¿qué pasa con esas mujeres que están fuera de casa? ¿Hay algunas que se hayan colado en tus Las, novelas, las Julia? mujeres anónimas, sí, yo antes te decía que yo para escribir me nutro de la vida, me nutro de lo que conozco, de lo que escucho, de lo que vivo, ¿no? Yo creo que hay formas de escribir, ¿no? Hay escritores que son mucho más, que se cuentan a sí mismos, cuentan lo que a ellos les sucede, lo que opinan de las cosas. Yo hago al revés, yo no me cuento a mí misma, sino quiero contar a los demás porque me parecen mucho más interesantes que lo que lo pueda yo pensar o que me pueda pasar a mí. Pero es verdad que en mi vida hay dos mujeres que son realmente importantes, que son mi abuela Teresa y mi madre, que son las personas que siempre me dijeron que yo no tenía límites, que el hecho de ser una niña, entonces, o luego ya una adolescente, una mujer, no significaba que yo tenía un límite
que no tenían los chicos, que no tenían los hombres. Entonces, de hecho, yo recibí una educación un poco singular, cosa que me ha beneficiado mucho cuando he sido mayor, porque a mí no me enseñó nadie ni a coser, ni a cocinar, ni a nada, sino el estímulo que yo recibía continuamente es: tienes que estudiar y tienes que ser capaz de ser económicamente independiente. Y eso me lo decían, o sea, tu libertad va a pasar porque seas capaz de poder mantenerte a ti misma. Y también hablo de dos mujeres, pero también tengo que hablar de una persona muy importante en mi vida, que era mi tío materno, con el que yo me crié, que para mí es para mi padre, que yo me acuerdo que un día yo era una adolescente, iba a salir con mis amigas, y le dije: voy a ir a la peluquería, me quiero cortar el pelo. Y entonces, así. Entonces me dio el dinero para ir a la peluquería y me dijo: pero no se te olvide una cosa, que tienes que seguir estudiando para que nunca, nunca le tengas que pedir ni a un marido, ni a un novio, ni a ningún hombre que te dé dinero para ir ni a la peluquería, ni para comprarte un pañuelo. Y aquello se me quedó absolutamente grabado. Total, que llegaba mayor siendo muy independiente y me ha venido muy bien no saber cocinar, porque en mi casa nadie espera que les haga ni un huevo frito, con lo cual... bueno, de eso más o menos me libro y estoy contentísima porque yo digo: uy, es que soy justamente inútil en esto. Así que cuando hago algo y lo hago mal, me lo perdonan. Claro, hay una complementación, ¿no? ¿Qué Sí. pasa con esos hombres con lado femenino? Porque si es que tú no cocinas, ¿quién cocina en tu casa? No, es decir, pero ¿por qué tiene que ser lado femenino? ¿Por qué tenemos que decir que cocinar es femenino? ¿Por qué no Porque empezamos? claro, porque son Tenemos las que tareas, los empezar. roles habituales, Sí, ¿no? pero tenemos que empezar a cambiar un poco también la mentalidad. En casa yo tengo que decir que siempre hubo alguien que se ocupaba de nosotros, que eran esas mujeres que nos cubren las espaldas. Entonces, yo siempre he vivido con gente, con mujeres que nos cubrían las espaldas y que permitían que yo pueda salir a trabajar y pueda tener otra vida. Así que en ese sentido no ha habido problema. Pero yo tengo un marido que a veces a él le relaja muchísimo el decir: me voy a hacer una tortilla de patata. Entonces, bueno, a mí me parece estupendo porque yo no la sé hacer. Entonces, y mi hijo, pues lo mismo, o sea, no tiene ningún problema en decir, pues voy a cocinar algo. Le La- cuesta más, pero lo cuesta más por vaguería, ¿eh? No, porque él ha sido educado en el que no hay roles. Es decir, la igualdad pasa porque todos somos capaces de hacer las mismas cosas. Nosotras somos capaces de hacer las mismas cosas que ellos, pero ellos también son capaces de hacer las mismas cosas que nosotras. Y fíjate que mi hijo fue a un colegio muy, muy especial, muy singular, en el que a los niños les enseñaban a coser. Cosían todos, las niñas y los niños, coser. Les enseñaban a coserse un botón, o sea, es decir, pero bueno, y en esas clases lo hacían lo mismo las niñas que los niños. Es un colegio muy avanzado, muy feminista, en el que tenemos que acabar con ciertos roles. O sea, no, esto solamente lo pueden hacer los hombres. ¿Y por qué? O sea, es verdad, yo habrá cosas que no sea capaz de hacer porque no tengo la fuerza para hacerlo, pero todo lo que tenga que ver con el pensamiento y con la inteligencia, eh, no voy a dar un paso atrás. Ni ellos tienen por qué dar un paso atrás si les gusta. Fíjate que los grandes modistos en la moda siempre ha sido más cosas de ellos que de ellas. Nosotras mujeres nos hemos vestido durante décadas siguiendo los cánones de los modistos. Y en estos momentos las grandes estrellas Michelin en los restaurantes los tienen los cocineros. Entonces, vamos a hacer cada uno lo que nos apetezca y lo que nos guste. Y vamos a salir
de esos roles que nos tienen absolutamente maniatados y encarcelados. La comida tiene, y por eso las mujeres lo hemos tomado de manera tan personal. Bueno, por cierto, el disfrute, pero también pareciera que la cantidad de comida que uno le logra introducir a otros es como el cariño, ¿no? Sí, Hay un, es hay como verdad. una... Mi pregunta tiene que ver con el goce. Eh, ¿Cómo es el goce en Julia Navarro? ¿Qué es? ¿Puede ser la comida también? ¿O No, yo pasos soy, son la bueno, cultura, el teatro, la música? Porque tú querías ser bailarina y a pesar de que te dijeron, tú puedes serlo todo, no fuiste bailarina. Entonces no, ahí no fui también hay un bailarina, pero te manejo voy de a decir, frustraciones. sí, sí, eso es una frustración enorme. Te voy a decir por qué. Porque yo pertenezco a una generación en el que el ballet, lo que era el ballet clásico, o sea, había escuelas de baile español, de flamenco, pero yo no quería eso. Yo quería ser Margot Fonteyn. Oh, Entonces, entonces en mi país, en ese momento en España, no había escuelas buenas de baile. Y entonces tenías que irte a vivir pues a París o a Londres, a algún sitio. No era posible para mí. Entonces yo no quería ser una bailarina mediocre. Entonces era o soy lo que quiero ser o cuelgo las zapatillas y soy otra cosa. De todas maneras, en cuanto a la comida, yo soy vegetariana por convicción, ¿no? Es decir, lo que pasa es que yo no impongo en mi casa, nadie es vegetariano excepto yo. Yo soy vegetariana hace ya muchísimo. ¿Con qué me divierto? ¿Qué es lo que a mí me gusta? A mí me gusta ir al ballet, me gusta, me gusta mucho el cine, me gusta leer, me gusta viajar y me gusta una buena conversación con los amigos. ujú. Julia, yo sé que tú, perdón, no hablas de lo que viene, de tu próximo libro, ni siquiera ni con tu editor, ni nada. No sé a quién de tu familia o a quién tendrás ahí de- Mi marido que es periodista, también es escritor, que ha sido profesor en la Universidad de Estructura del Lenguaje, es mi primer lector y es la persona de la que más me fío. Es la persona que es mi primer lector y me fío de su criterio más que de ningún otro. Cuando quiero preguntarte un poco de adelantos, no me refiero a que me hables del Y te voy próximo a libro. decir, te voy a contar. A El día ver, 23 de febrero se publicará mi siguiente libro, que no es una novela. a ver, No te voy a decir nada más. mira tú. No es novela, No, ni poesía. no voy a decir nada más, Vivian. Ya Ya, te he no dicho vas a decir. mucho. Sí, ya dijiste, harto 23 de febrero, mira tú, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a estar entonces viendo o leyéndote en clave, pero ¿ficción o no ficción? Vivian, que yo Perdón, también soy periodista o he sido periodista y eres pues como uno, pero pero no voy a imagínate, decir nada más, treinta y solamente cinco 35 años de periodismo, me supera en la no, cantidad de años. fíjate, más años. Yo ejercí el periodismo 40 años. 40, imagínate. 40 años. O sea que tengo un poquito de experiencia en la espalda pero no, ya te estoy diciendo que Sí, ya dijiste harto, qué el bien, 23 de febrero sale mi próximo libro, que no es una novela. qué bien. No sé cuándo saldrá en Chile, en España sale el 23 de febrero. Pero prontamente, la verdad es que ahí están bastante conectados. Iba por las temáticas, yo me preguntaba, eh, en eso de los adelantos, iba a qué temas, tú dices, es que no me quiero morir antes de haber escrito algo sobre esto, o haber hablado sobre tal persona o sobre esta otra, o no tienes esa, o esa No, sensación en ti no existe, así como acá no, lo que no. venga, yo ya he dicho todo lo que he tenido que decir y tengo que dejarme fluir. No, yo tengo una libreta donde voy apuntando ideas para novelas, porque sí siento, eh, eh,
ese vértigo del folio en blanco, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa si un día no se me ocurre nada más? Entonces, cada vez que tengo una idea, apunto. Nada, hago una breve hipnosis de lo que es el esqueleto de una futura novela. Pero tampoco me lo planteo como es que quiero contar esta historia. No, en cada momento es la historia la que me elige a mí y todo tiene que ver un porqué, ¿no? De ninguna parte es una novela que nace un poco de mi preocupación de los atentados terroristas islámicos en Europa. ¿Por qué? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que se desate todo ese odio? Entonces yo intento entenderlo, intento explicarlo, no justificarlo, porque vuelvo a insistir, nunca voy a justificar la violencia, sea en nombre de lo que sea. No me importa que sea en nombre de lo que sea, nunca voy a justificar la violencia, pero quiero entender el por qué se produce. Entonces, bueno, son los temas los que me encuentran a mí, no yo la que sale en busca de los temas. O esa libretita, Esa libretita. ya quisiera verla yo ahí, darle una mirada. Eh, la Violeta Parra, nuestra artista Sí, maravillosa, enorme, ella hablaba que le venía una nube, la nubecita, le decía, y era esa nubecita la que le permitía, bueno, era absolutamente multifacética, cantante, artista. Mi pregunta tiene que ver, y ya como para ir cerrando también, un poco esa libretita de apuntes, tiene que ver como cuando baja la nubecita y en qué momentos se producen así. ¿Hay alguna constante en la mitad, sí, siempre en la noche, qué sé yo, o acá? O la no, verdad es que es bastante, esa no, nubecita anda volando. esa nubecita viene en cualquier momento y siempre tiene que ver con las cosas que a mí me preocupan, con las Mm. cosas que suceden a mi alrededor, con una historia que alguien me ha contado. Y entonces hay algo en esa historia, un elemento que desencadena que a mí se me ocurra otra historia, una noticia en un periódico. eh, son muchas los inputs que yo puedo recibir para que de repente eso se convierta en esa nube, termine siendo una novela. Y no hay una hora, no hay un día, no hay, puede ser en cualquier momento. Mm. Estamos, esta conversación se está transmitiendo en la Feria del Libro Internacional del Libro de Concepción. ¿Qué lugares de Chile ya conociste o te tenemos que llevar la próxima vez que vengas, Julia Navarro? No, 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 la próxima vez que vaya quiero conocer Chile, de verdad. Solamente he estado en Santiago, he estado en Viña del Mar Pero y tan poquito. nada, es que he estado ahí al lado, o sea, entonces tengo ganas de conocer, tengo ganas de verdad de conocer Chile. El problema es que eh, siempre voy corriendo y entonces tendría que ir un día y decir, bueno, además de estar 5 o 6 días en Santiago, quiero ir a otros lugares. Y la verdad es que sí que me haría muchísima ilusión ir a otros lugares y tomar contacto, escuchar a los lectores chilenos, no solamente de Santiago, sino de fuera de Santiago. Para que te hable también el paisaje, ¿no? Ponerte en la piel del paisaje, de la tierra, Sí, porque eso sí que nosotros somos acá en América Latina, somos paisaje. sí, es verdad. Fíjate, a mí me impresionó mucho en la costa chilena conocer el Pacífico, ¿no? Es decir, no sé, ahora no me acuerdo a dónde me llevaron, pero no era muy lejos de Santiago. Y bueno, de repente meter un pie en el Pacífico fue toda una experiencia. Así yo dije, me estoy bañando. La verdad que hacía un poquito de frío, pero bueno, y el agua estaba helada, pero Siempre. luego volví absolutamente contenta porque había tocado el Pacífico. Hermoso, hermoso. Eso es lo que nos, bueno, porque somos habitantes, ¿no? De este gran hogar, de esta gran tierra y, y a través, ese tocarnos es muy valioso, no solamente así a través del Zoom,
que sí es importante, tú no estás ni siquiera en las redes sociales, así que estas son tus escasas conexiones con el mundo virtual y en reuniones, me imagino, pero la verdad es que lo que hace falta es tocarnos, esa piel de la que tú Tocarnos. estás aludiendo de manera permanente, ponerte en esa piel de otros. Yo insisto, el paisaje, y a mí me gustaría mucho que tú hicieras una buena novela ecológica. Vaya acá, entonces, para terminar esta conversación, una suerte de petición a Julia Navarro. La piel de la naturaleza, la piel de la tierra. Me encantaría escucharla a ella hablar a través de tu pluma. Querida Julia Navarro, muchas gracias. Me lo pones difícil, pero bueno, quién sabe. Gracias, Vivian. Y Ah, muchas gracias también, bueno, por esta conversación, por ya no sé cuántas veces hemos conversado y nuevamente tu disponibilidad, tu apertura, tu sencillez para contestar, tu honestidad. La verdad es que es un agrado poder conversar contigo. Muchas gracias a nombre personalmente, digamos, como periodista, pero también a nombre de esta FIL Bio Bio 2023.